Le damos gracias a Dios en este día por sus infinitas misericordias y en este día estamos conmemorando la resurrección del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo vino, murió por nuestros pecados, porque ciertamente estábamos perdidos, ¿verdad?, en nuestros pecados. Y bueno, pues el tema del día de hoy es precisamente, ¿verdad?, Jesús resucitó, y vamos a dar inicio en este momento. Ahí donde están ustedes, si pueden buscar, pueden ir a Lucas 24 del 5 al 6, por favor. Lucas 24, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice: y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Así, en este momento vamos a darle el lugar al Espíritu Santo, ¿verdad?, para que sea Él quien venga y ministre sobre esta palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias, Señor, en este día, Señor, por tus infinitas misericordias, Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor Jesús, que un día, Señor Jesús, tú tomaste ese lugar, Señor Jesús, por nosotros, Padre. En este momento, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido, bendito Dios Todopoderoso y Padre Celestial, que prepares, Señor, la tierra del corazón, Señor Jesucristo, de todos aquellos que estén escuchando esta palabra, Señor Jesús. Padre Santo, ara la tierra de su corazón, bendito Señor. Padre Celestial, para que esta semilla de tu palabra, Señor Jesús, pueda fructificar en sus corazones, bendito Señor. Y así, Padre bendito, como un día tú llegaste a mi vida y todos aquellos que te conocemos, Padre Celestial, puedan muchos salir a la luz, Padre bendito, resurrección, Padre Celestial, con esta palabra. En el nombre todopoderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te pido, bendito Señor, no sean mis palabras, Señor Jesús, sino sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, por un carbón encendido en mi boca, Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Vuelvo nuevamente al texto. Lucas 24, del 5 al 6, dice la palabra de Dios: y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. En realidad, el propósito de estas mujeres, María Magdalena y otras mujeres, ¿verdad?, era ir y ungir el cuerpo de Jesús. Era el propósito, ¿verdad? ¿A qué hora fueron? Muy de mañana, ¿verdad? Muy de mañana ellas fueron con el propósito de ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ellas prepararon especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Y vemos en el Evangelio de Mateo 27, 57, ahí donde están, si pueden ir a sus Biblias, en Mateo 27, 57, por favor. La palabra de Dios dice: y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Amén. Entonces sabemos que José de Arimatea ciertamente era una persona, era un hombre rico, muy respetado. Era un discípulo secreto del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él dispuso en su corazón darle de alguna forma una sepultura correcta al Señor Jesús, ¿verdad? Porque de dejar el cuerpo ahí, pues podían de alguna forma terminar por abusar de su cuerpo, ¿verdad? Sin en cambio, la voluntad de José de Arimatea fue tocada. Y junto con Nicodemo, los dos se juntaron, se conocieron, ellos se conocieron, ¿verdad? En algún momento se prepararon y fueron, primeramente se presentaron delante de Pilato y le rogaron que les dejara bajar el cuerpo de Jesús para darle la sepultura. Y ciertamente Pilato accedió, ¿verdad? Y les da el cuerpo, ¿para qué? Para que lo fueran a sepultar. Ellos se preparan y preparan especies aromáticas para ungir el cuerpo, lienzos, ¿verdad? De lo mejor ellos se prepararon. Van y le dan sepultura. Hicieron de lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque iban a sepultar el cuerpo del Rey de Reyes, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo.
vemos en la palabra de Dios en el libro de Juan 20 del 1 al 18. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, lo pueden buscar. Libro de Juan 20. Y le voy a dar lectura, libro de Juan 20, desde versículo 1 hasta el 18. Dice la palabra de Dios: y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Estamos hablando que el primer día de la semana es el día domingo, ¿verdad? Muy de mañana. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y a otro discípulo, el cual amaba a Jesús. ¿Quién es este otro discípulo al cual amaba Jesús? Juan, ¿verdad? Y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Ellos salieron de ahí corriendo, ¿verdad? Porque ciertamente ellos eran de alguna forma aquellos dos discípulos que de una forma especial seguían al Señor Jesucristo. No quiere decir que los otros no le siguieran. Los otros discípulos también amaban al Señor Jesús, pero ellos de alguna forma era de una forma especial. Entonces ellos lo que hicieron fue correr, empezaron a correr, ¿verdad? Dice: y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro, siguiéndolo, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos echados, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no sabían las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Estamos hablando de María Magdalena. Y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y como tuvo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Entonces vemos de alguna forma en este pasaje de la Biblia, ¿verdad?, que nos narra cómo fue la primera persona que vio al Señor Jesucristo después de haber resucitado fue María Magdalena. Y si nos ponemos realmente un poquito a escudriñar en las Escrituras, vemos que María Magdalena ciertamente era una mujer pecadora. Empezó a seguir al Señor Jesús, empezó a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Ella tenía realmente un corazón muy agradecido para con Dios. ¿Por qué? Porque la había perdonado. ¿Y cómo es que María Magdalena pudo ver la gloria de Dios, verdad? De alguna manera fue un privilegio. ¿Qué privilegio es que después de que el Señor Jesucristo había resucitado, ella primeramente fue la primera persona que lo vio al resucitar? Y vemos ahí, ¿verdad? En Juan 25, la palabra de Dios dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos echados y no entró. ¿Sí? Estamos viendo, ¿verdad?, que los lienzos estuvieron allí, que los lienzos estuvieran allí, en el sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor Jesucristo, indicaba ciertamente que el cuerpo no había sido robado. De haber sido el cuerpo robado,
no hubieran quitado los lienzos, ¿verdad? En cambio, esto indicaba que el cuerpo no había sido robado. Los fariseos y los ancianos, ellos decían, ¿verdad? Pues que probablemente los discípulos del Señor Jesucristo iban a robar el cuerpo del Señor Jesús, mas en cambio no era así realmente. Entonces vemos nosotros que en Juan 20:14, vamos a Juan 20:14 por favor, dice, y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Aquí de alguna forma también estamos viendo, ¿verdad? Que antes de que María Magdalena reconociera que era el Señor Jesucristo, pues ella lo que se imaginaba, ¿verdad? Probablemente que al ver al Señor Jesucristo lo iba a ver ensangrentado. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo murió? ¿Cómo fue que de alguna forma el Señor Jesucristo quedó desfigurado? Vemos de alguna forma muchas características, muchas cosas que en Él se quedaron, ¿verdad? Mas sin en cambio al resucitar ciertamente ya nada más estaban las heridas en sus manos y en sus pies, de los clavos atravesados. Realmente fue una experiencia muy, muy grande para María Magdalena, ¿verdad? Llegar al sepulcro, y probablemente ella y las otras mujeres que la acompañaban, ellas decían, pero ¿cómo vamos a llegar? Ungir el cuerpo, les decía yo que muy de mañana, ¿verdad? ¿Y cómo le vamos a hacer realmente para remover la piedra? Ellas probablemente iban con esa conciencia, porque realmente el propósito era llegar y ungir el cuerpo, mas en cambio ellas al llegar lo que encontraron realmente fue que la piedra estaba removida, y probablemente los soldados estaban tirados y perplejos por la situación, ¿verdad? Porque probablemente ellos vieron, ¿verdad?, que hubo un terremoto en la resurrección del Señor Jesucristo cuando la piedra fue removida, ¿verdad?, por los ángeles. Entonces ellas realmente ellas probablemente estaban totalmente turbadas, ¿verdad? Igual que los soldados, no sabían realmente lo que estaba pasando. Vemos también ahí, ¿verdad?, la palabra de Dios en Juan 20:16 dice, dícele Jesús, María, volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. En el momento que le dice Jesús, dícele Jesús, María, en ese momento ella dice, volviéndose ella, dícele, Raboni. En ese momento ella le contesta, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Por qué? Porque en ese momento, entonces ella distingue la voz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ciertamente ella, a donde quiera que el Señor Jesucristo iba predicando el Evangelio, a donde quiera, ella lo seguía. Y ella siempre estaba escuchando la palabra de Dios. Entonces, de alguna forma, ella, ¿qué fue lo que pasó? Reconoció su voz. ¿La voz de quién? La voz de su amo, la voz de su Salvador, la voz de su Maestro, ¿verdad? La voz de su dueño, la voz de su dueño, de quien la había salvado, ¿verdad? De ir al infierno. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios, ¿verdad? Yo me imagino la impresión de María Magdalena, ¿verdad? Cuando vio al Señor Jesucristo, ya realmente lo que quería hacer era correr e ir a los pies del Señor Jesucristo y besar sus pies. Si vemos un poquito en la palabra de Dios, María Magdalena fue la que ungió los pies del Señor Jesucristo en Betania. Ella fue la mujer que ungió los pies del Señor Jesucristo en Betania, ¿verdad? Y los discípulos criticaban al Señor Jesucristo porque decían, si realmente le conocieras, sabrías que esa mujer es una mujer pecadora, mas sin en cambio no era así, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad? En la palabra de Dios, en cierta forma, también nos está dando a conocer, ¿verdad?, quién era también María. María era una persona que también tenía un corazón agradecido para con Dios. Ella verdaderamente no solamente amaba al Señor Jesucristo, fue la persona que no dejó al Señor Jesucristo ni un solo momento. Ella estuvo al pie de la cruz en todo momento. Vemos en cierta forma también, ¿verdad?, que ella quería correr, tocarlo, ¿verdad? Y ahí vemos también en la palabra de Dios, ¿verdad? En 20:17, dícele Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles,
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué era lo que aquí estaba pasando? María quería correr, tocarle, abrazarle, ungir sus pies nuevamente, probablemente con sus lágrimas, ¿verdad? O probablemente ella pensaba también con los ungüentos, con las especies aromáticas que ella llevaba, probablemente derramarla en el Señor Jesucristo. Mas, sin en cambio, era necesario que el Señor Jesucristo, habiendo apenas resucitado, Él tenía que subir al Padre, primeramente, a entregar esa sangre en el asiento de misericordia. ¿Por qué? Porque Él había muerto por nosotros. Porque Él había bajado al infierno por nosotros, por amor a nosotros. Había muerto en una cruz por amor a nosotros. Entonces, toda esa sangre, Él siendo el Cordero inmolado, tenía que subir al Padre como Cordero y dejar esa sangre en el asiento de misericordia. En ese momento el Señor Jesucristo no le permitió que le tocara. Posteriormente vemos en la palabra de Dios que ciertamente ya después de que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado y después de haber hecho diferentes apariciones con discípulos, con varias personas, Él siguió predicando el Evangelio mientras estuvo en la tierra, después de haber resucitado, antes de que Él descendiera al cielo con su Padre. También vemos ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice que todos tenemos que ir y predicar el Evangelio. ¿Sí? En la palabra de Dios nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Sí? Entonces realmente nosotros, ¿qué es lo que podemos ver en esto? Podemos ver muchas cosas, muchísimas cosas. Yo te pregunto realmente a ti, en este caso, viendo un poquito, enfocándonos un poquito en la resurrección del Señor Jesucristo que Él hizo para nuestras vidas, ¿verdad? El Señor Jesucristo murió por amor a nosotros. El Señor Jesucristo realmente fue el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Antes era necesario sacrificar corderitos, era necesario sacrificar diferentes tipos de animales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudiéramos ser nosotros de alguna manera cubiertos. Para que pudiera haber una expiación por nuestros pecados, para que pudiéramos ser cubiertos de alguna forma, ¿verdad? A través de esa sangre. Sin en cambio, el Señor Jesucristo vertió toda su sangre por amor a nosotros. Yo te digo en este momento, ¿verdad? Realmente, ¿cuál es ese gran impedimento en tu vida que no te permite salir a resurrección? El Señor Jesucristo murió y resucitó por amor a nosotros. Pero es necesario que si nosotros aún no vemos todavía la gloria del Señor Jesucristo, gracias a Dios que el Señor Jesucristo un día vino a mi vida y realmente me dio libertad y me hizo libre. Y si tú me estás viendo y aún no has conocido al Señor Jesús, yo te puedo decir que el Señor Jesucristo no solamente vino a morir por mí, ni por todos aquellos que ya le conocemos, vino a morir por toda la humanidad, pero es necesario que nosotros le confesemos. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros tengamos un corazón agradecido para con Dios, un corazón lleno de gozo. La palabra de Dios dice que debemos estar siempre gozosos en todo momento, aún a pesar de estas circunstancias que están pasando y que de ahora tenemos que compartir la palabra de Dios desde nuestros hogares, no en nuestras iglesias como habitualmente lo hacemos. Pues es un medio y la verdad de alguna forma, como la palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo y estemos siempre gozosos. Entonces es un medio que estamos aprovechando, ¿para qué? Para que la palabra de Dios sea conocida a todos aquellos que tal vez aún no le han conocido, ¿sí? Amén. Entonces es necesario que nosotros verdaderamente tengamos un corazón dispuesto. Si hay alguna gran piedra, algún gran obstáculo que no te permite salir a la resurrección, simplemente dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Lo que es imposible para nosotros, para el Señor Jesucristo, todo le es posible. Amén. Y bueno, de esta forma concluimos con el tema del día de hoy. El hermano Gabriel puede dar gracias a Dios por la palabra del día de hoy, por favor. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de los que nos está escuchando. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que Él venga y resucite nuestro corazón. Si nosotros hemos estado muertos con la alabanza, con la adoración, con reconocer que Él es Dios y Él es nuestro Salvador, vamos a dejar que el Señor entre a través de la oración en nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno.
Gracias por tu misericordia, Señor, porque todo lo que está pasando, Padre bendito, nos acerca a ti, Padre bendito, reconociendo que tú tienes el control, que tú eres soberano, Señor, que solamente tú puedes darnos, Señor, esa libertad, Señor, ese gozo. La salud viene de ti, Padre bendito. Ayúdanos, Padre bendito, a reconocerte como nuestro Dios y nuestro Salvador. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Padre bendito, que esa palabra que ahorita estamos recibiendo, cada uno a través, Señor, de estos medios, Señor, estamos entrando en cada hogar, Señor bendito, no solamente en el hogar físicamente, sino en el corazón, Señor, de cada criatura, así como tú dices en tu palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Que aquellos que ya te conocen y que se han apartado hagan nuevos votos. Y los que no te conocen, que reconozcan ahorita, Señor Jesucristo, que tú viniste a morir por todos nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que harás, Padre bendito. Bendice tu palabra en cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y te invito nuevamente a que nos sigas, te sigas enlazando con nosotros a través de Facebook y pues para que puedas tomar el alimento, que es la palabra de Dios, que es lo que nos va a hacer seguir adelante. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.